Bueno, le decíamos, ¿no? Un momento especial de esta edición central porque tiene que ver con el recuerdo, recordar a un grande de nuestro país, un verdadero patriota, alguien que paradójicamente y una contradicción tremenda termina con su vida un 29 de julio del año 2000 de un tiro al corazón. Cuando había sido un cardiólogo tan destacado de nuestro país, destacado en el mundo, recién fuera de micrófono, la invitada me contaba algunos detalles más de los Estados Unidos. Bueno, me estoy refiriendo a René Favaloro, pero me estoy refiriendo sobre todo a un 9 de mayo, hace 51 años, creaba algo que iba a hacer, por supuesto, revolución en el mundo, que es la creación del bypass. Por eso, la invitada, especial invitada, con el agradecimiento de que haya venido hasta acá, Sonia Constantini, cardióloga, especialista en cardiología universitaria, bueno, tantos también otros estudios dentro de lo que esto que late tan fuerte. De lo que late, sí. Así que gracias por estar, sobre todo primero para reivindicar a este grande de nuestro país. Sí, la verdad decías bien, se conmemora los 51 años del primer bypass. Si bien ya en el 51, más o menos, y 64, ya otros médicos, otros cirujanos venían trabajando en el tema, Favaloro lo que hace es desarrollar por primera vez y utilizar por primera vez lo que es la vena safena, que es la vena de la pierna, y utilizarla como puente. Bypass quiere decir puente. En realidad lo que se hace es, si nosotros tenemos una obstrucción, era colocar desde la aorta hasta distal, hasta en un lugar distal a la obstrucción de la arteria coronaria para darle flujo. Por eso se llama revascularizar. Cuando la vena está tapada, es como... Cuando la arteria del corazón es la que está tapada, lo que se hace es utilizar una vena, también se usan arterias, pero lo que desarrolla Favaloro puntualmente es aplicar la vena safena como un puente. Por eso se llama bypass justamente, porque es puentear la obstrucción y llevarle flujo a la zona que está distal a la obstrucción, darle sangre y darle oxígeno, que es lo que necesita. Algo que salvó vidas a partir de allí a todo el mundo. Cambia la historia en realidad, porque es realmente una bisagra, no libre de controversias, porque cuando él desarrolla el bypass, la verdad que estuvo mucho tiempo, hubo muchas discusiones, a tal punto que recién en la década del 90, cuando aparecen las primeras publicaciones de los trabajos randomizados, de trabajos grandes de muchos pacientes, recién ahí se comunica, digamos, a todas las comunidades científicas de que el bypass era una indicación estricta y que el resultado era superior a lo que se conoce como el tratamiento médico. El tratamiento médico, o sea, hasta antes del bypass, lo que se hacía se daban drogas que se llamaban nitritos y se lo mandaba al reposo. No se hacía otra cosa con el enfermo, lo cual elevaba mucho, por supuesto, la mortalidad. A partir de la década del 90 ya se comunica todo esto, pero ya se estaba haciendo. Se desarrolla desde el 67 en adelante. Correcto. Se empieza a desarrollar. Después, posteriormente, en el 70, aparece ya la angioplastia, que es lo que más se utiliza y más se conoce, que es la dilatación de la obstrucción. Claro, empezó a haber mucha evolución en la medicina, seguro. No cambió la indicación, disminuyó, por supuesto, la cantidad de cirugías, porque los que no iban a cirugía pasan a ser pacientes que tenían indicación de angioplastia. Seguro. Pero las indicaciones siguen siendo las mismas. ¿El tener un bypass significa poder seguir fumando, poder comer mucha carne, que el colesterol? No, porque ese es el tema, ¿no? Claro, no, ese es el tema. La idea es que uno sigue, digamos, cuando uno indica una cirugía de bypass o una cirugía de revascularización, piensa en términos de o mejorar el pronóstico, cuando hablamos en términos de mortalidad, o mejorar los síntomas, o mejorar la calidad de vida. Ahora, lo que nosotros le decimos siempre a los pacientes, un bypass, ya sea usando una vena safena o usando la arteria mamaria interna o usando la arteria radial, que también se utiliza, son nuestras arterias. Es decir, acá no hay milagros. Para que esa arteria de ese puente que se coloca tenga mayor durabilidad, hay que cambiar los hábitos. Es decir, hay que seguir controlando los factores de riesgo y hay que apuntar a la prevención, fundamentalmente. Y hoy la gente tomó conciencia, ustedes como cardiólogos, de esa prevención que hay que tener. Es una lucha, digamos. Se ha avanzado, realmente, desde que surge el bypass hasta la fecha, se ha extendido en 10 años la sobrevida de la gente, sobre todo de la enfermedad cardiovascular, pero es la que sigue matando. ¿Sí? La primera causa de mortalidad en el mundo es la enfermedad cardiovascular. Y tenemos que seguir trabajando en la prevención, que es lo que más cuesta. Los cambios de hábitos son los más difíciles. Se sigue fumando, se sigue comiendo mal. ¿La carne es lo principal que hace mal a tapar las venas? No solo la carne. El problema que nosotros tenemos con la carne hoy es la carne de feedlot.
Ese es el problema. Antes, la vaca caminadora, que le decimos nosotros, cuando uno comía la carne, podía sacar la grasa porque estaba en la periferia del músculo. Hoy, la carne que estamos consumiendo tiene la grasa metida dentro de la fibra. Entonces, es muy difícil decir que uno puede comer carne magra. La realidad es que la carne que comemos de feedlot no es magra, para nada. Entonces, hoy constituye un problema el consumo de carne. Sonia, esto es saber de nutrición también, ¿no? Es parte de, claro, por supuesto, es parte de la nutrición también. Me dicen de adentro de los tarifazos, el estrés, la mala sangre. Hoy estaba comentando recién fuera de cámara uno de los chicos que salió un comunicado hoy de la Sociedad Argentina de Cardiología y de la Fundación Cardiológica Argentina, invitando a la comunidad gubernamental que traten de explicar de manera clara lo que está pasando, porque aumenta en todos estos periodos de crisis financieras y de estrés, aumenta el índice de infarto, pero es increíble. Ya, de hecho, tenemos trabajos publicados en la época del 2000 al 2001, cuando uno comparaba del 95 al 2000 y después la cantidad de infartos, la cantidad de internaciones, la cantidad de tratamientos, y aumenta, pero aumenta mucho, no es que aumenta poco. Claro, es entonces, el estado económico de tu casa, de no poder llegar a fin de mes. Claro, el no saber qué hacer, el no entender del todo lo que está pasando, ese nivel de estrés, sobre todo cuando está relacionado a situaciones financieras, aumenta de manera muy importante la cantidad de, fundamentalmente, infarto. Bien, Sonia, queríamos un poco también dar conciencia, concientizar, pero recordar a este grande que fue René Favaloro, que bien me lo indicabas, ¿no? Estuvo en Estados Unidos trabajando también y hoy es uno de los pocos que tiene un reconocimiento allí. Sí, tiene un reconocimiento, tiene un busto en la entrada del área de cardiología, un reconocimiento muy importante a Favaloro, es alguien muy muy conocido allá, muy respetado. De hecho, él desarrolla todo esto en la Cleveland Clinic. Cuando él va a trabajar allá, hace su residencia allá en el área primero quirúrgica, después va rotando por distintas áreas hasta que se dedica fundamentalmente a la cirugía cardiovascular. Bien, y ahí donde desarrolla esto, ¿no? Y decide lamentablemente, bueno, terminar con su vida pegándose un tiro como que sea un mensaje, ¿no? Como que fue un mensaje. Y fue un mensaje, deja una carta muy dura. Claro. Él deja una carta muy dura, y bueno, y realmente es un mensaje donde se dispara, por supuesto. Sonia, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Sé que también en otros medios también concientizás a la gente y ayudás mucho, tratamos, ¿no? Por radio. Tratamos. Así que bueno. Bueno, gracias. Muchas gracias a ustedes. Un placer tener.